Bueno, muy buenas tardes. En esta sesión vamos a analizar un artículo que utilizó análisis de sobrevida para evaluar la efectividad de la cobertura universal en la sobrevida de pacientes con infarto agudo de miocardio. Este es un estudio que hicimos acá en la escuela, que es parte de mi tesis de doctorado y que participó también el doctor Fernando Lanas de la Universidad de la Frontera. Ahora, como antecedente, ustedes deben saber que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en Chile, y dentro de ellas el infarto agudo miocardio es la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres. En la época en que se hizo este estudio así lo era. Después el infarto cerebrovascular por algún tiempo también fue la primera causa de muerte en hombres y en la actualidad constituye la primera causa de muerte en hombres nuevamente el infarto y la segunda en mujeres. Dada su alta relevancia en términos de incidencia y de mortalidad, es que fue ingresado al primer régimen de garantías explícitas en salud, el AUGE, que se inició en el año 2005, junto con la hipertensión arterial y con la diabetes mellitus. Ahora, para ello, como ustedes bien saben, se considera la implementación, la redacción, la confección de una guía clínica de diagnóstico y tratamiento de las patologías, lo cual se hizo para el infarto y que fue asesorado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, por los expertos en cardiología. Ahora, el GES lo que hace es garantizar el acceso, la oportunidad, el financiamiento y la calidad al diagnóstico y tratamiento de las patologías que han sido incorporadas en dicho régimen de garantía. Ahora, en el contexto entonces de que se había implementado el GES en infarto o el AUGE en infarto, y dada la importancia de la evaluación de esta política pública, es que el objetivo de este paper fue evaluar la sobrevida a un año en pacientes egresados vivos por un infarto agudo del miocardio pre y post-AUGE. Y la hipótesis del estudio es que la mejoría en el tratamiento es atribuible a la implementación de la guía GES, mejorando la sobrevida posinfarto, disminuyendo la ocurrencia de los eventos cardiovasculares en estos pacientes. El diseño del estudio fue un diseño longitudinal de 2 cohortes de pacientes del registro GEMI. El registro GEMI es el registro chileno de infarto agudo miocardio que se desarrolló por más de 20 años en la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Lo que hizo este estudio es que tomó los mismos hospitales pre-GES y post-GES. Este registro GEMI lo que hace es registrar, vale la redundancia, las características de los pacientes que son admitidos por un infarto agudo miocardio en los hospitales de referencia de la mayoría de las regiones del país. Como variable predictora se utilizó, o variable de exposición, se utilizó el periodo post-GES, la implementación de la política, y considera el año 2008-2009. Como respuesta se evaluó la sobrevida a un año post-infarto y para pesquisar los eventos se utilizaron los códigos CIE-10 y 00AI99, que son los códigos de patología cardiovascular. Y como covariables se utilizaron características demográficas y clínicas y los tratamientos utilizados durante la hospitalización. Para el análisis estadístico se utilizaron estadísticas descriptivas para comparar ambos grupos, y para el análisis de sobrevida se utilizó las curvas de Kaplan-Meier y modelos multivariados con regresión de Weibull. La regresión de Weibull es una regresión no paramétrica
que se emplea para análisis de sobrevida. El método o el modelo más utilizado es la regresión de Cox o de riesgos proporcionales, que ustedes deben conocer. Pero en este caso se evaluó que los modelos ajustaban a una distribución Weibull, por lo tanto se utilizó este método de regresión. Y además se hizo análisis de tendencia con Prince-Winston de los años anteriores a la implementación del GES para poder hacer un análisis de lo que ocurría antes de la inclusión de la política. Y en esta diapositiva lo que ustedes pueden ver es cómo se conformó la muestra. Pre-GES habían pacientes incorporados en 6 hospitales que se obtuvo de las bases de egresos hospitalarios de estos 6 hospitales, y de estos pacientes habían incluidos en el registro GEMI 1867, que correspondía al 55,5% de la totalidad de los egresos hospitalarios. Habían datos faltantes en algunos de ellos y finalmente la muestra pre-GES quedó constituida por 1.863 pacientes. En el periodo post-GES habían 643 pacientes en los mismos 6 hospitales. De estos, 534 estaban incluidos en el registro GEMI, lo que equivalía al 83,1% de la muestra. Y estos 534 son los que están incluidos entonces en la fase post-GES. Este último estudio, la fase post-GES, también fue realizado gracias a un fondo FONIS que fue aprobado este proyecto, que era para evaluar cómo era la prevención secundaria en los pacientes postinfarto. Entonces, como parte de los resultados, podemos ver en esta primera tabla las características basales de los pacientes pre-auge y post-auge. Si ustedes se fijan en la edad media era similar, no había diferencias por sexo. La historia de infarto previo era un poco mayor, pero no hubo diferencia significativa en el primer periodo. Y pacientes que tenían una angioplastía coronaria anterior fue significativamente mayor en el segundo periodo. La prevalencia de diabetes era similar, la historia de hipertensión mayor en el segundo periodo, asimismo la historia de hipercolesterolemia. El tipo de infarto, el STEMI significa infartos con supradesnivel del segmento ST, que es un infarto transmural, era prácticamente igual, y la ubicación de la pared anterior también era igual. Esto es importante porque hay infartos que son más graves que otros y podría incidir en los resultados. Y la gravedad al ingreso, que se mide por la clase KILIP, tampoco fue distinta en los 2 periodos. Por lo tanto, si ustedes se fijan, las dos cohortes eran bastante similares en cuanto a sus características demográficas y a sus características clínicas. La segunda tabla muestra cómo fueron los tratamientos en el periodo pre y post-auge. En los infartos lo que se busca es abrir la arteria infartada y para ello se usa o tratamiento con trombolíticos o angioplastía primaria. Habitualmente lo que más se utiliza a todo nivel es el uso de trombolisis, pero es más efectiva la angioplastía primaria. Vemos que después de la implementación de la guía disminuye el uso de trombolítico, pero aumenta en forma muy significativa el uso de angioplastía primaria, lo cual tiene un mejor pronóstico en el largo plazo. En términos de tratamiento, recuerden que había una guía clínica que por ley
obliga a que todos los pacientes reciban una determinada atención en términos terapéuticos. Vemos que el uso de aspirina no se modificó, pero el uso de beta bloqueadores aumentó considerablemente en el segundo periodo. Asimismo, el uso de inhibidores de la enzima de conversión, y fíjense que la estatina, más que se duplicó el uso de estatina, que se ha visto que es fundamental en la prevención secundaria de los eventos coronarios para mejorar el pronóstico y aumentar la sobrevida. Las medicaciones al alta, que uno podría asumir que al paciente se le da esta medicación y la va a tomar en forma permanente porque está incluido en su control en el programa de salud cardiovascular, por lo tanto podríamos decir que es con el tratamiento de prevención secundaria que tiene. Aumentó el uso de aspirina, aumentó también el uso de beta bloqueadores. No hubo aumento en los inhibidores de la enzima de conversión y hubo un aumento muy importante en la prescripción de estatinas a permanencia. Y fíjense al final de la tabla los procedimientos durante la hospitalización. A quienes se le hizo estudio de angiografía, es decir, mirar sus coronarias para ver cuál es el mejor tratamiento y en el caso que requiera una apertura de la arteria mediante una angioplastía o una cirugía coronaria se puede hacer. Esto se aumentó de 24,6 a 58,4. Asimismo, dado la mayor cantidad de estudios, la intervención percutánea con angioplastía aumentó de 7 a 20 y el empleo de cirugía de revascularización miocárdica, que es el CABG, aumentó de 1,1 a 4,7. O sea, vemos que hubo una mejoría considerable en el tratamiento de los pacientes en el periodo posterior a la implementación de la reforma de salud, que es el auge. Ahora, ¿cómo fue la sobrevida? La sobrevida a un año fue 9,3 en el periodo antes del auge y disminuyó a 6,4 la letalidad a un año fue 9,3 en el periodo antes del auge y 6,4 en el periodo posterior al auge, y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Ahora, cuando solamente se consideran las muertes de causa cardiovascular, esto es 7,6 y 3,9 respectivamente. Ahora, en la siguiente figura se muestran cómo son las curvas de sobrevida para ambos periodos. Entonces ustedes tienen en el eje de la sobrevida que todos parten en el 100% de sobrevida, o sea, el seguimiento parte con todos los individuos vivos, y en la medida que pasa el tiempo, acá medido en días después de infarto, los pacientes van falleciendo y por lo tanto la curva va bajando en este gráfico. Las zonas grises muestran el intervalo de confianza superior e inferior de cada una de la curva post-auge y pre-auge. Y entonces vemos que desde un inicio las curvas se separaron, siendo mayor la mortalidad en el periodo pre-auge, por lo tanto la sobrevida es menor. Vemos que al final del año la sobrevida en el grupo pre-auge, si ustedes se fijan acá, es alrededor de un 92-93%, en cambio en el periodo post-auge es cerca del 97%. Y la caída se observa desde el inicio del seguimiento, acá partimos en el día 0 y vamos hasta el día 365. Lo que se muestra acá al final son los individuos que van quedando en riesgo para cada periodo de tiempo, y estos son los individuos que finalmente sobrevivieron al año de seguimiento. Si no se cruzan los intervalos de confianza, si no se cruzan los intervalos de confianza, podemos decir entonces que
esta curva es significativamente distinta que esta. Pero además se hizo un test de significancia estadística que ustedes pueden ver en el paper y que muestra que ambas curvas son significativamente distintas. Ahora, acá se muestra para esta gráfica, o sea, para el análisis crudo, este es un análisis descriptivo crudo, muestra una hazard ratio de 0,50. El hazard ratio es equivalente a un riesgo relativo con estos intervalos de confianza de 0,31 a 0,82, es decir, la sobrevida aumentó en un 50% después de la implementación de la guía Auge. Ahora, esta tabla muestra los modelos multivariados que se implementaron para evaluar el efecto de la política. Entonces tenemos que en un modelo inicial, el modelo 1, se ajustó por edad, sexo, infarto previo, diabetes, historia de hipertensión y gravedad de admisión, Philip Klass. Y vemos que en este modelo el efecto del auge es 0,44 con intervalos muy significativos, que la edad es un factor de riesgo, como ustedes pueden ver tiene un hazard ratio de 1,04. Asimismo, la historia de hipertensión es un factor de riesgo y el más determinante de todo fue la clase Philip 3.4 que implica la gravedad de admisión. En un segundo modelo lo que hicimos fue excluir la variable auge. Incluimos todos los tratamientos. Esto porque conceptualmente estimamos que la variable auge era básicamente la mejoría en los tratamientos que recibían los pacientes, por lo tanto, si incluíamos ambas dos, podíamos estar haciendo un sobreajuste. Y entonces acá vemos que para los tratamientos el empleo de estatinas fue muy significativo con un hazard ratio de 0,45 y con intervalos de confianza bastante precisos. Asimismo, el uso de angioplastía coronaria. No hubo diferencias en el uso de estatina ni betabloqueadores. Entonces, básicamente le estamos atribuyendo a estas dos estrategias un efecto en la disminución de la mortalidad muy significativo. Lo que además se hizo fue hacer una regresión de Price-Weinstein de los años anteriores al GES. Dado que este es un estudio antes-después, uno podría decir, bueno, antes de el auge ya venía disminuyendo la mortalidad y la sobrevida iba aumentando en este periodo preauge. Entonces lo que hicimos fue evaluar esa tendencia y esa tendencia no resultó estadísticamente significativa que encontráramos una disminución ya que el coeficiente de Price-Weinstein no fue significativo. Dado eso, podemos de alguna forma disminuir las limitaciones del diseño, que es un diseño antes y después, y no un diseño concurrente con un grupo intervenido y un grupo no intervenido o un grupo control. Ustedes saben que la implementación del auge se hizo a nivel universal, por lo tanto no teníamos posibilidad de tener un control concurrente, sino que teníamos que tener un control histórico y por eso que se utiliza el diseño antes-después. Las limitaciones, bueno, estábamos discutiendo algunas de ellas, ¿no es cierto? La ausencia del grupo control concurrente, lo que hace que uno pueda tener mayores certezas de que es la intervención lo que está provocando el cambio que uno observa y no sean otras estrategias o otras políticas. Ahora nosotros subsanamos esto
como ya les contaba, viendo que la tendencia en el periodo preauge no había sido significativamente distinta en los años que se habían incluido. Solo se incluyeron hospitales públicos, aunque el 80% de la población, ustedes saben que es FONASA y la población FONASA mayoritariamente se atiende en hospitales públicos, así que igual tiene una buena representatividad, aunque no podemos inferir estos resultados a hospitales privados. Hay un sesgo de selección en la medida que no todos los pacientes fueron incorporados. Recuérdense ustedes que solo se incorporaron aquellos del registro GEMI, pero se hizo una comparación de los que se habían incorporado y de los que no se habían incorporado, y estos eran iguales en sexo y edad, con lo cual tenemos algún grado de certeza que al menos en estas variables no había diferencia, y ustedes vieron que la edad era un factor pronóstico importante en términos de la sobrevida. Otra limitación es que solo contamos con variables de tratamiento, no de estilos de vida, por lo tanto estas no se pudieron incluir en el modelo. Ahora, dentro de las fortalezas pensamos que el uso de datos estandarizados del DAIS, donde se buscó la información de la mortalidad, es importante darle uso a estas bases de datos secundarias, que si bien son de uso administrativo, tienen muy buena información para poder hacer investigación, son de buena calidad según se han hecho estudios al respecto, y sobre el 98% de las muertes son registradas por médicos, lo cual hace que mejore también su calidad. Obviamente que si el certificado de función no llenado en forma dedicada y certera nos puede traer información que no es veraz en términos de la causa de muerte. Se incluyeron 5 años previos para poder analizar la tendencia, dado que utilizamos el diseño antes-después. Por lo tanto, la limitación propia del diseño, de alguna forma también hemos podido documentar lo que ocurría antes y que no había una tendencia que ya venía dada, sino que hubo un quiebre con la implementación de la política. Y que utilizamos o incluimos hospitales de diferentes regiones de Chile, lo cual también ayuda con la representatividad, que no sean solamente de la región metropolitana. Bueno, entonces concluimos con este estudio que los resultados apuntan, ¿no es cierto?, sugieren que la implementación de las garantías explícitas en salud en infarto han provocado un aumento de la sobrevida, y que esto estaría basado principalmente en la mejoría del tratamiento, del diagnóstico y del tratamiento terapéutico de la fase intrahospitalaria, y podemos inferir también, dado que ha mejorado la indicación al alta, que también mejoraría la prevención secundaria. Este estudio FONIS que yo les hablaba, que ocupa la segunda parte de la muestra, vio que hay una muy buena similitud entre la medicación dada al alta y con lo que se encuentra durante un año, que fue el control que se hizo en este FONIS. Esos datos no lo tenemos para la primera parte pre-GES, pero sí lo tenemos para la segunda, y eso nos da alguna tranquilidad de poder decir, bueno, también se mejoró la prevención secundaria, así como la fase intrahospitalaria. Me dijeron que íbamos a tener alguna posibilidad de consultar preguntas, así que espero que me las hagan llegar y que les haya servido y documentado este ejemplo de sobrevida para la fase teórica que tuvieron con el profesor Cavada. Buenas tardes.